¿Qué es el yo superior? ¿Somos solo un cuerpo con personalidad? A mi entender, somos mucho más que eso. Cada uno de nosotros tiene un aspecto superior. Este aspecto superior ha sido típicamente llamado el yo superior. Otros también se han referido a él como el alma suprema o el yo superior. ¿Quién y qué es el yo superior? El yo superior es el aspecto de inteligencia y sabiduría de nuestro propio yo. Irónicamente, el yo superior es impersonal y no tiene un sentido de sí mismo, como lo es nuestra personalidad. Sin embargo, sirve como un aspecto guía para la personalidad o el ego. ¿Se puede contactar con este escurridizo yo superior? Sí, y típicamente se hace a través de la meditación o algún otro estado alterado de conciencia. Un poco sobre mí. Hace unos 10 años, descubrí que si estoy pensando mucho sobre un tema que es de indagación espiritual, a veces recibo visiones que intentan responder a mis preguntas. La mayoría de las visiones son simbólicas. El yo superior se comunicará impulsando símbolos y visiones que forman mensajes en mi conciencia. Un ejemplo de tales transmisiones. Hace algunos años, estaba contemplando la naturaleza del ciclo de la reencarnación. ¿Estarán las almas perdidas atrapadas para siempre en el reino inferior? Según muchas creencias orientales, los seres que no alcanzaron la iluminación serán atrapados en un círculo vicioso de nacimiento y renacimiento perpetuos. De repente, de la nada, recibí una transmisión más allá de mi mente consciente. Llegó como una descarga, un estallido de imágenes, símbolos y estados de ánimo. Impresiones muy rápidas, fracciones de segundo. La descarga parecía ser recibida por el hemisferio derecho de mi cerebro. Mi cerebro instintivamente intentó interpretar la transmisión antes de que la perdiera. ¿Cómo sé que no fue mi imaginación? Bueno, en primer lugar no pienso en imágenes. Pienso en idiomas. En segundo lugar, las imágenes transmitidas estaban realizando una doble división en mi conciencia. Eso es, las imágenes se superponen simultáneamente a mi percepción visual del entorno que me rodea. Bueno, una doble división en la conciencia definitivamente no es la forma habitual en que funciona mi mente. La visión animada se colocó sobre un fondo azul claro. Había anillos o bandas de un color más claro moviéndose hacia un punto central. Debido a que la transmisión fue tan rápida, creo que podría haber perdido información vital. De todos modos, aquí está mi interpretación. Por favor, comprenda que fue mi cerebro físico el que hizo esta interpretación. Como tal, nunca puedo estar seguro de la precisión de mi interpretación. La transmisión está intentando corregir errores o más bien incompletos dentro de mi comprensión del esquema de las cosas. El ciclo de la reencarnación nunca está destinado a durar para siempre. Eventualmente todo regresará a la fuente o esencia. Bueno, esa transmisión fue hace muchos años. Mi comprensión sobre ese asunto se ha refinado desde entonces. Sin embargo, la transmisión fue apropiada, a mi nivel de comprensión, en ese momento. A lo largo de los años, estas transmisiones de visión del yo superior, junto con la guía de maestros físicos iluminados, me han ayudado a comprender en gran medida la dinámica de la conciencia y el universo. Conectando con tu yo superior. Cuando desea escuchar una estación de radio en particular, sintoniza su radio en esa estación, sintonizando una frecuencia en particular. Lo mismo cuando quieres ver un programa en particular en la televisión. Es la frecuencia que sintonizas la que determina lo que escuchas y lo que ves. Nuestros cerebros funcionan de manera muy similar, excepto que solo tenemos dos estaciones que podemos sintonizar, la estación del ego y la estación del yo superior. La estación del ego es la estación que se origina en la mente programada, la cual contiene todas nuestras creencias limitantes que crean nuestros miedos. Ego Station es nuestro yo herido, nuestro falso yo, el yo protegido que aprendimos a ser a medida que crecíamos y necesitábamos encontrar formas de tener control para obtener amor, evitar el dolor y sentirnos seguros. Nuestro yo herido por el ego es un circuito cerrado, opera con información antigua que adquirimos a medida que crecíamos, información que ya no es relevante o incluso verdadera. No está abierto a nueva información. No está abierto a la verdad. La estación del yo superior es la estación que aprovecha la información ilimitada del universo, información que está más allá de la mente programada. La estación del yo superior aprovecha la fuente de la verdad que siempre está aquí para guiarnos en nuestro mayor bien.
¿Cómo sintonizas tu frecuencia con la estación de tu yo superior? A todos se nos ha dado un dial que nos sintoniza con la baja frecuencia de nuestra estación ego, o con la alta frecuencia de nuestra estación del yo superior. Este dial es nuestra intención. Solo tenemos 2 intentos para elegir. La intención de obtener amor y evitar el dolor con alguna forma de comportamiento controlador. La intención de aprender a amarnos a nosotros mismos y a los demás. La intención de tener control sobre conseguir amor y evitar el dolor reduce nuestra frecuencia y nos mantiene atascados en nuestra mente limitada, nuestra mente del ego. Cuando elegimos esta intención / frecuencia, nos quedamos atrapados pensando en los pensamientos, las mentiras y tomando las acciones sin amor que crean miedo, ansiedad, depresión, culpa, vergüenza, estrés, ira, celos, resentimiento, etc. La frecuencia del ego es la frecuencia de ser una víctima. Elegimos esta frecuencia cuando elegimos la intención de tener control sobre obtener amor y evitar el dolor. En cualquier momento, podemos cambiar de opinión y elegir la intención de aprender sobre lo que es nuestro mayor bien y el más alto de todos. Podemos elegir aprender sobre nuestra mente del ego en lugar de quedarnos atrapados en ella. En el momento en que elegimos la intención de aprender sobre el amor, elevamos nuestra frecuencia y podemos acceder a la estación del yo superior. Esto es como salir de las limitaciones de nuestra computadora personal e ingresar a Internet, solo que mejor. Si bien parte de la información en Internet es verdadera y otra no, toda la información que recibimos de la estación del yo superior es verdadera, proviene de la fuente de la verdad. Lo único que nos impide elegir la estación del yo superior es nuestra adicción al control. La mente del ego quiere controlar nuestros sentimientos, los sentimientos y acciones de los demás y el resultado de las cosas. Cuando tu deseo de control es mayor que tu deseo de amarte a ti mismo y a los demás, y mayor que tu deseo de vivir en la verdad, permanecerás atrapado en la estación del ego. La Ego Station nos dice que podemos tener control sobre cosas sobre las que en realidad no tenemos control, sobre otras y sobre los resultados. Si bien podemos tener cierto control sobre nuestros sentimientos con varias adicciones, esto solo conduce a una mayor infelicidad. Nuestros sentimientos son un sistema de guía interno que nos permite saber cuándo estamos encaminados o desviados en nuestro pensamiento y comportamiento, por lo que suprimirlos con adicciones solo conduce a más dolor. Descubrirás una gran alegría cuando elijas la intención de aprender a amarte a ti mismo y a los demás y acceder a la increíble información que es tuya cuando estés sintonizado con tu estación del yo superior. El yo superior es la voz del alma. Cuando miramos el dolor en el mundo que nos rodea, vemos muchas cosas que deseamos profundamente sanar y cambiar. Muchas de esas cosas parecen estar más allá de nuestra capacidad de influir y cambiar. Hay una cosa que podemos cambiar de nosotros mismos. Podemos mirar profundamente en nuestro interior, acercándonos a la verdad de quiénes somos. Al hacerlo, superamos las limitaciones de nuestra personalidad y el mundo que nos rodea comienza a transformarse. La alegría y el amor radiantes emergen y son contagiosos. Llegar a conocer su ser superior es una forma amorosa y poderosa de acercarse a la curación y la autorrealización. El yo superior sabe todo sobre nosotros y ve el panorama general. Conoce todas nuestras vidas pasadas, nuestros sueños, frustraciones, relaciones, nuestras diferentes personalidades, las lecciones que estamos aprendiendo, todas las elecciones posibles, el pasado y nuestro futuro potencial. El yo superior puede ser una guía maravillosa. Imagina la posibilidad de verlo todo con más claridad, sintiendo la alegría y la seguridad de saber que tus elecciones te están llevando hacia tu mayor bien. A medida que enfrentamos desafíos y superamos dificultades, muchas veces nos sentimos solos, aislados o incomprendidos por los demás. Al involucrar a su yo superior en la vida diaria, podrá sentirse amado, nutrido y profundamente comprendido. Tu ser superior siempre está ahí para ti, de una manera que otro ser humano no puede estar. Siempre está listo para brindarte toda la atención que necesitas. Siempre amoroso, tiene en mente tu mayor bien y te guía cada vez más cerca de la fuente ilimitada. A medida que crecemos y evolucionamos, a veces descubrimos que nuestra personalidad no es suficiente para sustentar nuestro yo expandido y abundante. Sentimos y conocemos la posibilidad de una vida verdaderamente próspera, pero nuestros viejos patrones de pensamiento y acción no nos brindan la guía que necesitamos para actualizar nuestros ideales espirituales y transformar nuestras vidas. Necesitamos un medio para encontrar nuestro camino a través de la realidad cotidiana de la vida, de una manera que apoye los deseos expansivos de nuestra alma.
El yo superior es la voz del alma. Crear una relación de mejor amigo con su yo superior puede brindar ayuda inmediata y perspicaz para los desafíos de la vida cotidiana. Con nuestro yo superior como navegante podemos profundizar las relaciones con los demás a través de la comunicación alma a alma. Los problemas que antes no tenían solución y las relaciones conflictivas se pueden sanar y los problemas se pueden resolver. La conexión de amor entre las almas trasciende todas las diferencias de personalidad. El ser superior también ve todas las oportunidades de crecimiento, lo que te permite utilizar tus experiencias de una manera más amorosa y alegre. Esta comunión profunda y expansiva con el ser es una de las formas más poderosas y directas de acceder a la capacidad del alma para ayudarlo con todas sus elecciones. La experiencia también es exquisitamente hermosa y profundamente íntima. Más íntima que cualquier relación humana. ¿Quién podría conocerte mejor y amarte más profundamente que el ser que llegaste a ser en esta tierra? Esta intimidad con el yo superior es lo que tantos buscan en un alma gemela. El anhelo innato de completar, de estar con tu otra mitad, la que fue creada para ti al principio de los tiempos, con la que estabas destinado a estar para siempre. Esa es tu propia alma. Imagina por un momento que ahora eres capaz de sentir, saborear, tocar y conocer esa maravillosa unión aquí y ahora. Por fin, aquí está el amor infinito que has estado buscando y que trasciende esta existencia humana. Mire profundamente en esos ojos antiguos y vea solo la verdad del amor brillando hacia usted y sepa que este sabio siempre ha estado con usted. Tu corazón se abre al sentir la confianza que proviene del verdadero compromiso. A medida que tu corazón se abre más, déjate abrazar por este gran ser de amor y luz brillante. Siente la fuerza, la belleza, el poder y el amor de este antiguo fluir a través de ti. Tu propio corazón conoce la verdad, tú sabes quién es tu alma. Siente la llamada de tu corazón a este. Invítalo a fluir en tu corazón, abrazándolo. Surge una profunda confianza y reconocimiento a medida que la energía de su alma llena su corazón. Sabes que esta conexión es familiar, desde la luz, desde la fuente. Los recuerdos secretos ahora se recuerdan. Escucha con tu corazón, tu alma ahora está hablando. Palabras de aliento, esperanza, amor, frases suaves y relajantes que te acerquen. Mira cuán encantado está este ser sabio de verte, irradiando colores magníficos y luz brillante. Te ha estado esperando esta unión, esperando fusionarse contigo al fin. ¿Cuánto tiempo has estado esperando este momento? ¿Cuántas veces te has unido a esta realización? Los años de separación se desvanecen a medida que experimentas el éxtasis del amor verdadero. Experimentar su verdadero ser de esta manera es un regalo asombroso y un gran servicio a nuestro precioso planeta. Todo el mundo puede aprender a volverse hacia adentro y comunicarse con el ser. Las recompensas pueden ser asombrosas. Con la práctica, el corazón continúa abriéndose, el proceso de curación se acelera, la vida se vuelve más alegre y el mundo que nos rodea comienza a cambiar. La intimidad con el ser verdadero purifica el corazón permitiéndote experimentar tu propia naturaleza verdadera y abundante. Descubrir la alegría pura y la verdadera felicidad no tiene por qué ser difícil. Solo se necesita un corazón dispuesto y práctica.